Detección temprana de la enfermedad de Alzheimer mediante técnicas moleculares. Pero, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad descrita por primera vez en 1906 por el psiquiatra Alois Alzheimer. Es considerada la causa más frecuente de demencia en personas mayores de 65 años. Y forma parte de las enfermedades neurodegenerativas progresivas del sistema nervioso central. El Alzheimer se caracteriza por el deterioro cognitivo y funcional del cerebro. En el transcurso de la enfermedad se dan modificaciones en el estado de ánimo, alteraciones psicóticas y de la conducta. La localización de las alteraciones neuropatológicas se sitúa fundamentalmente en la corteza cerebral, sobre todo en las áreas temporoparietales, donde se pueden observar depósitos cerebrales de beta-amiloide, pérdida neuronal y atrofia cerebral, produciendo alteraciones en los procesos de la neurotransmisión. La pérdida de neuronas se observa fundamentalmente en el neocortés y en el hipocampo, que son las regiones del cerebro que intervienen en el control de la memoria y de las emociones. En cambio, la corteza motora y sensitiva se altera cuando la enfermedad ya está avanzada. El proceso degenerativo comienza probablemente 20 o 30 años antes de que la enfermedad se manifieste. En este periodo se aumentan el número de placas y ovillos neurofibrilares. Durante el transcurso de la enfermedad se producen alteraciones de procesos críticos como la comunicación entre neuronas, el metabolismo celular y la capacidad de reparación del tejido nervioso. ¿Y cuáles son sus causas? Aunque los científicos saben que la enfermedad del Alzheimer implica una falla de las células nerviosas, la razón por la cual esta ocurre aún es desconocida. Sin embargo, han identificado ciertos factores como la dieta, los trastornos del metabolismo y la presencia de enfermedades concomitantes que pueden influir en las causas del Alzheimer. Se han encontrado alteraciones en algunas proteínas tales como la proteína precursora de amiloide, preselinas 1 y 2, homocisteína y alfa-2 macroglobulina. Se relacionan con las formas tempranas de Alzheimer. La variante APOE4, que codifica la poliproteína E, es el único gen que confiere el riesgo de desarrollar la enfermedad. La edad es el principal riesgo conocido para desarrollar la enfermedad. Se da sobre todo en personas de más de 65 años. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares, ya que se ha investigado que las personas cuyo padre, madre, hermano o hermana padecen de Alzheimer son más propensas a desarrollar la enfermedad que aquellas sin un familiar cercano, y el riesgo aumenta si más de un miembro de la familia padece la enfermedad. Alzheimer familiar y genética. Los genes influyen en el hecho de que una persona desarrolle una enfermedad. Los genes de riesgo y los genes determinantes. Los genes de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad, pero no garantizan que ocurrirá. Los genes determinantes provocan directamente la enfermedad, lo que asegura que quien herede uno de ellos desarrollará el trastorno. Los investigadores han descubierto varios genes que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. El APOE4 es el primer gen de riesgo identificado y sigue siendo el de mayor impacto. Otras formas comunes del gen son APOE2 y APOE3. Todos heredamos una copia de algún tipo de APOE de cada padre. Quienes heredan una copia del APOE4 poseen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Quienes heredan dos copias tienen un riesgo aún mayor, pero no es seguro de que la desarrollen totalmente. Incidencia de la enfermedad del Alzheimer en el Ecuador. En el mundo, cada vez más son las personas que se ven afectadas por esta enfermedad, y en el Ecuador se estima que más de 80.000 individuos sufren de la enfermedad de Alzheimer. Según el estudio de FARIPDA, en 2012, el 36% de la población adulta mayor de la provincia de Pichincha padece de esta enfermedad. Visto desde el punto de vista patológico, entre las 10 causas de defunción en el Ecuador, encontramos al Alzheimer en quinto lugar, siendo una enfermedad causante de la mayor mortalidad en el Ecuador, en el periodo de 1997 al 2016. El Alzheimer es una enfermedad olvidada en el Ecuador, de la cual no se habla mucho, pese a que según la Asociación de Alzheimer, 1 de cada 3 adultos mayores muere con esta enfermedad. Y se estima al 2030 que se tendrán 75 millones de pacientes diagnosticados. En el Ecuador existen únicamente 3 centros especializados en el adulto mayor. Es por
esto que en este video, por la elevada prevalencia actual de la enfermedad de Alzheimer, se plantea a la comunidad científica el reto de encontrar una serie de herramientas que permitan un diagnóstico molecular lo más precoz posible de la enfermedad, con el fin de retrasar la aparición de la sintomatología cognitiva, funcional y conductual y evitar el impacto negativo que esta afección origina en el ambiente familiar y social del paciente. Diagnóstico clínico de la enfermedad del Alzheimer. Análisis de laboratorio. Una de las pruebas utilizadas en el análisis de laboratorio es la de LCR, líquido cefalorraquídeo. La obtención de LCR se da mediante punción lumbar. Ha sido un procedimiento básico en el ámbito de la neurología. En esta se utilizan biomarcadores, que son pruebas que permiten constatar la presencia de la enfermedad. Hasta el momento los biomarcadores más utilizados son la proteína tau, el péptido beta-amiloide en el LCR. La determinación de los marcadores en LCR se ha utilizado como apoyo para el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer, aunque la introducción de otras técnicas menos invasivas lo han relegado a ámbitos más específicos. La neuroimagen en la enfermedad del Alzheimer. Otra forma del diagnóstico clínico de la enfermedad del Alzheimer es la neuroimagen. El papel de la neuroimagen en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias degenerativas todavía se reduce fundamentalmente a descartar otras lesiones cerebrales lentamente progresivas que puedan causar demencia, como son los tumores del lóbulo frontal o temporal. ¿Qué es el ApoE? La apoliproteína E es una molécula de la familia de apoproteínas y el principal componente de las apoproteínas en los kilomicrones. Tiene afinidad por un receptor específico que se encuentra en los hepatocitos y otras células del organismo. El gen del ApoE está localizado en el cromosoma 19. Es un aglomerado con la apoliproteína C1 y la apoliproteína C2. El gen ApoE consta de 4 exones y 3 intrones, con un total de 3.597 pares de bases. Alteraciones en este gen se consideran un importante factor de riesgo en el desarrollo de los casos esporádicos de la enfermedad del Alzheimer. El gen es pleomórfico con 3 alelos principales, el ApoE2, el ApoE3 y el ApoE4, que traducen 3 isoformas de la proteína, una proteína ApoE3 normal, un ApoE2 y un ApoE4, que son disfuncionales. El ApoE4 relacionado con la enfermedad del Alzheimer. La ApoE4 es el principal factor genético de riesgo del Alzheimer. Entre el 60 y el 80% de los pacientes con la enfermedad del Alzheimer EA tienen al menos un alelo ApoE4. La ApoE3 se asocia con un riesgo intermedio y la ApoE2 con el menor riesgo de padecer la enfermedad. Los aminoácidos que marcan las diferencias entre las variables de la ApoE están en las posiciones 112 y 158. El ApoE2 112 cisteína y 158 cisteína, el ApoE3 112 cisteína y 158 arginina y el ApoE4 112 arginina y 158 arginina. La arginina 112 del ApoE4 tiene dos propiedades claves: permite la interpretación de dominios de la proteína y reduce su estabilidad. Probablemente el ApoE4 forma una estructura parcialmente plegada, intermediario reactivo o glóbulo fundido, más fácil que las otras isoformas. Esto es importante porque las proteínas menos estables forman intermediarios reactivos que se relacionan con distintos procesos fisiopatológicos, incluyendo la interacción intradominios alterados, aumento en la unión de lípidos y a membranas, alteración a las membranas, translocaciones a través de membrana y mayor susceptibilidad a la proteólisis. Mutación en el ApoE4. Un mutante del ApoE4 poco común es el ApoE4L28 Pittsburgh. Carga a los portadores con un riesgo adicional de EA de aparición tardía y puede ser una herramienta muy útil para la comprensión del papel del ApoE4 en patogénesis de la enfermedad. Con este fin evaluaron el efecto de la mutación L28P sobre las propiedades estructurales y la función del ApoE4. Se encontró que el ApoE4L28P tenía propiedades termodinámicamente significativamente perturbadoras.
tenía un contenido licoidal reducido y exponía una porción más grande de la superficie hidrofílica al solvente. Además de este mutante se desestabilizaría termodinámicamente y es más propenso a la proteólisis. Al interactuar con los lípidos de la ApoE4L28P forma poblaciones de partículas de lipoproteínas con defectos estructurales. La perturbación estructural provocada por la mutación fueron acompañadas de funciones aberrantes asociadas con la patogénesis de la EA. La reacción en cadena de la polimerasa PCR, ¿para qué sirve? Es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN. El método utiliza secuencias cortas de ADN llamados cebadores para seleccionar la parte del genoma a amplificar. El interés en la genotipificación de ApoE por medio de PCR es alto para la investigación epidemiológica y puede ser parte del futuro diagnóstico o algoritmos predictivos para personas en riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. El proceso se lleva a cabo en 3 fases: desnaturalización, hibridación y elongación. En primer lugar, es necesario que el ADN se desnaturalice, es decir, que las 2 cadenas de ADN se separen. Esta primera fase se conoce como desnaturalización y se lleva a cabo elevando la temperatura alrededor de 95 grados. El siguiente paso consiste en un descenso de la temperatura para permitir que los cebadores se unan por complementariedad al ADN molde. Esta segunda fase se conoce como hibridación y la temperatura habitual es de 65 grados centígrados. Por último, en la fase de elongación o extensión, la enzima polimerasa incorpora nucleótidos complementarios a partir del extremo 3', libre de la región en que se han hibridado los cebadores. La temperatura a la que se lleva a cabo esta fase, si se utiliza la Taq polimerasa, suele ser de 72 grados centígrados. Estas 3 fases constituyen un ciclo de la PCR. ¿Pero qué se ha obtenido tras un ciclo de PCR? Únicamente una copia de un pequeño fragmento de ADN molde. Una vez amplificados los productos de la PCR, estos se verifican mediante electroforesis. En la actualidad se emplea la técnica de ELISA para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer mediante la identificación y cuantificación de las proteínas causantes de la misma. Se emplean anticuerpos que ayudan al reconocimiento del péptido beta amiloide.